aparato de Golgi es la de procesador, empaquetador, distribuidor y secretor de las células. Trabaja como en una línea de montaje recibiendo proteínas inmaduras que vienen desde el retículo endoplasmático rugoso, liberando así vesículas que están destinadas a entregar las proteínas ya maduras hacia distintos destinos. Estos son los lisosomas, a la membrana plasmática o al medio extracelular. El aparato de Golgi está compuesto de sacos de membrana de forma discoidal y está localizado cerca del núcleo celular, formado por una o más serie de cisternas ligeramente curvas y aplanadas, limitadas por membranas. A este conjunto de cisternas se le conoce como apilamiento de Golgi o dictiosoma. Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas en las cuales las enzimas actúan para modificarlas. En este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glúcidos o de lípidos, con lo cual se producen las glicoproteínas, los glucolípidos y las lipoproteínas. Es así como posteriormente las proteínas serán empaquetadas en membranas para formar dos tipos de vesículas. Las vesículas secretoras, que son las que llevan las proteínas al exterior de la célula para ser liberadas, y las vesículas de almacenamiento o lisomas, donde las proteínas permanecen en el citoplasma de la célula hasta el momento de ser exportadas. Ahora veremos la estructura del aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado por una serie de cisternas adosadas que se clasifican según su posición y función. Las cisternas cis son las que se encuentran más próxima al retículo endoplasmático rugoso, de la cual recibe vesículas de transición que contienen las proteínas que van a ser transformadas. Las cisternas cis son aquellas que se encuentran en la zona del medio del aparato de Golgi, entre la cisterna cis y la trans. Ahora bien, las cisternas trans son aquellas que se encuentran direccionadas a la membrana plasmática y ligada al retículo endoplasmático liso. Es de aquí en donde las vesículas de transporte salen para actuar en distintos lugares del organismo. El citoesqueleto es una estructura celular compuesta por filamentos dispersos en el citoplasma. Su función principal es de sostén para mantener la arquitectura y forma celular. Estructuralmente se compone de tres tipos de fibras clasificadas de acuerdo a su tamaño. Estas fibras de actina son las fibras de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Cada uno le otorga una propiedad específica a la red. El interior celular es un ambiente donde ocurre desplazamiento y tránsito de materiales. El citoesqueleto media estos movimientos intracelulares. Las funciones. Como su nombre lo indica, la función importante del citoesqueleto es proporcionar estabilidad y forma la célula. Los filamentos se combinan con esta red intrincada y le otorgan a la célula la propiedad de resistir la deformación. Los microtúbulos ayudan a darle forma a la célula. Se asocian con la habilidad de la célula de moverse de un lado a otro. Son filamentos largos formados por la proteína tubulina. Son unas estructuras huecas en forma de tubos de 25 nanómetros de diámetro. Estos se extienden desde la célula hasta el centro de los cilios o flagelos. Son los componentes más importantes del citoesqueleto. Pueden formar asociaciones estables, ayudan a muchos microorganismos a movilizarse por medio de los cilios o flagelos. Son indispensables en todas las células eucariotas. Emergen de pequeñas estructuras llamadas centrosomas y de ahí se extienden a los bordes de la célula, en contraste con los filamentos intermedios que se extienden por todo el ambiente celular. Una de sus características más relevantes es la capacidad de crecer y acortarse. Son estructuras bastante dinámicas. Los dos extremos de los microtúbulos pueden diferenciarse entre sí, por ello, en estos filamentos existe una polaridad en cada uno de los extremos, denominado más o positivo y menos o negativo, donde ocurre el proceso de autoensamblaje. Sirven como vías o carreteras en las que se desplazan distintas proteínas que poseen función de transporte. Estas proteínas las tenemos clasificadas en dos familias, las kinesinas y las cineínas. Pueden recorrer distancias largas dentro de la célula y el transporte en distancias cortas generalmente es realizado sobre la actina. Los dos extremos de los microtúbulos
transporte involucra movimiento de distintos tipos de elementos o productos, como por ejemplo vesículas. En las células nerviosas, este proceso es bastante conocido porque los neurotransmisores son liberados en vesículas. Los filamentos de actina. Los filamentos de actina tienen un diámetro de 7 nanómetros. También son conocidos como microfilamentos. Los monómeros que construyen los filamentos son partículas en forma de globo. Aunque son estructuras lineales, no tienen forma de barra, giran en su eje y recuerdan a una hélice. Están unidas a una serie de proteínas específicas que regulan su comportamiento y existen más de 150 tipos de proteínas capaces de interactuar con la actina. Varios de los movimientos celulares dependen de la interacción entre los filamentos de actina y la proteína motora miosina, una ATP-ASA que se mueve a lo largo de los filamentos de actina y acopla hidrólisis del ATP a cambios conformacionales. Los extremos se pueden diferenciar en positivo y negativo. En filamentos pueden crecer o acortarse. La polimerización es notablemente más rápida en el extremo más. Para que ocurra la polimeración se requiere el ATP. La actina puede estar como un monómero y encontrarse libre en el citosol. La actina puede estar como monómero y encontrarse libre en el citosol. Estos monómeros se encuentran unidos a proteínas que impiden su polimerización. La actina es bastante conocida por su papel en la contracción muscular. Junto con la miosina, se agrupan en los sarcómeros. Ambas estructuras hacen posible dicho movimiento dependiente de ATP. Ahora los filamentos intermedios. Su diámetro aproximado es de 10 nanómetros, de ahí el nombre intermedio. Su diámetro es intermedio con respecto a los otros dos componentes del citoesqueleto. Cada filamento se estructura de la siguiente manera: una cabeza con forma de globo en la N terminal y una cola con forma similar en el carbono terminal. Estos extremos se conectan entre sí por una estructura lineal formada de hélices alfa. Los filamentos intermedios se ubican en todo el citoplasma celular. Este se va a extender hasta la membrana y a menudo están unidos a esta. Estos filamentos también se encuentran en el núcleo. Van a estar formando una estructura llamada lámina nuclear. Este grupo se puede clasificar a su vez en subgrupos de filamentos intermedios, que van a ser los filamentos de queratina, bimentina, neurofilamentos y las láminas nucleares. Para obtener una hebra de queratina necesitamos una hélice alfa, que esta es la mayor parte de la proteína que forma el monómero. Esta va a estar dispuesta como una hélice alfa. De ahí, para obtener el monómero se necesita una queratina ácida y una queratina básica, es decir, que es neutra. Y de ahí se forma nuestro endrímero de queratina, que esta continúa, se va a enrollar con nuestra hebra anterior, que fue la ácida y la básica. Se forman los tetrámeros de queratina, que es la unión ya de estos ambos, y posteriormente los filamentos, que van a estar constituidos por múltiples de los anteriores, quiere decir que va a estar por 4 de los filamentos ya antes formados. Y por último, la potrofibrilla, que estas son 4 potrofibrilas que se trenzan entre ellas para poder formar nuestra hebra de queratina. Y lo último, pues ya nuestra hebra de queratina ya formada. Se localizan en diferentes tipos de células. Según la célula donde la encontremos, va a ser el nombre por la que esta va a adoptar. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de neurofilamentos, son las células que encontramos en las neuronas. Cuando hablamos de gliofilamentos, son las células glía. La citoqueratina son células que vamos a encontrar en los epitelios y los filamentos de sesmina en el músculo liso y músculo estriado. Los filamentos de bimentina son las células mesenquimales principalmente. Estos filamentos de parenfina en las neuronas que emiten a los axones por el sistema nervioso periférico y también en las láminas nucleares. Las células mesenquimales pueden tener muchas raíces. Ejemplos de esto la podemos encontrar en los músculos, que van a ser los miocitos, en la piel, que van a ser los fibroblastos, en el sistema nervioso central, en la médula, la grasa, el tendón y ligamentos, hueso y en el músculo cardíaco. Neurofilamentos se encuentran en las neuronas y los axones del sistema nervioso central y periférico. Tienen un diámetro de 10 nanómetros. Cada neurofilamento se relaciona con su vecino a través de unas proteínas asociadas. Su función es fundamentalmente estructural.
gliofilamentos están representados por la proteína acídica fibrilar de la glía. No se encuentran en todas las células gliales, solo en el citoplasma de los astrocitos y de las células asociadas a estos. Este filamento es el responsable de modular el movimiento y proporcionar estabilidad estructural a los procesos astrocitarios. Citoqueratinas. Están constituidas por numerosas clases de proteínas fibrilares, ácidas y básicas. Tienen un diámetro de 8 nanómetros. Constituyen el mayor subgrupo dentro de los filamentos intermedios. Su función principal es proteger a las células epiteliales del estrés mecánico. Las citoqueratinas no son exclusivas de los epitelios queratinizados, pues se pueden encontrar en la mayoría de las células epiteliales, como lo son endotelios, y excepto el endotelio glomerular, del cristalino del iris. Filamento de desmina. Está formado por la proteína de desmina. Comparte localización con los miofilamentos finos y gruesos en el músculo liso, aunque su función no tiene relación con la contracción, sino con la estructura e interconexión. Filamentos de vimentina se encuentran en las células mesenquimáticas, así como en algunas células epiteliales, células de Schwann o células de la glía. Suelen aparecer asociadas a las fibras de desmina. Tienen 10 nanómetros de diámetro. Filamentos de periferina. Están formados por una proteína similar a la vimentina, denominada periferina. Se encuentra en las neuronas, cuyos axones se extienden más allá del sistema nervioso central, como las de los ganglios raquídeos, simpáticos y parasimpáticos, es decir, el sistema nervioso periférico. Láminas nucleares. Están constituidas por 3 tipos de polipéptidos, dando lugar a las láminas A, B y C. Forman dímeros de laminina que juntan a su vez para dar lugar a redes. A diferencia del resto de los filamentos intermedios, las láminas se disponen en forma de malla, mientras que los otros lo hacen en configuración de haz. Son importantes en la organización nuclear de la célula. La quinesina se compone de 2 fibras trenzadas, acabadas en 2 cabezas, que son las que van caminando sobre los microtúbulos dentro de la célula. Dependiendo de los aminoácidos exactos que formen la proteína, existen quinesinas que caminan en una dirección del microtúbulo positiva desde el centro del núcleo hasta el exterior o en contraria, negativa, de fuera hacia adentro. Ya cuando quieras empezar. El siguiente tema que vamos a explicar es transporte membranal. Tipos de transporte. Una forma muy simple de clasificar las modalidades de transporte atiende al punto de vista del consumo de energía metabólica. Así, el transporte que no utiliza energía se define como transporte pasivo, mientras que el consume energía se denomina transporte activo. En el caso del transporte pasivo, el soluto se mueve siempre a favor del gradiente, que se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. Además, existe la posibilidad de dividir los sistemas de transporte en otros grupos, según que necesiten la presencia de una proteína transportadora o no. Así tenemos, por un lado, el transporte libre en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares, pero sin el concurso de transportador alguno. Y el transporte mediado, en el que se... Me equivoqué, me saltó una línea. Sigue. Bueno. Además, existe la posibilidad de dividir los sistemas de transporte en otros 2 grupos, según el que necesiten la presencia de una proteína transportadora o no. Así tenemos, por un lado, el transporte libre en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares, pero sin el concurso de transportador alguno. Y el transporte mediado, en el que se requiere la presencia de una proteína de membrana específica para que el soluto pueda transportar. Transporte pasivo. Ósmosis. La ósmosis es un tipo de transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento se realiza a favor de gradiente. Esto es el medio de mayor concentración de agua hacia al menor concentración de agua. Con ello permite equilibrar las concentraciones del soluto de los medios separados por la membrana celular. La función de la ósmosis es mantener hidratada la célula. Dicho proceso no requiere del gasto de energía. La membrana celular deja pasar el agua pero no los solutos. En el caso de las soluciones intra y extracelular, el agua se moverá desde la solución que presente una menor concentración
a la que tenga mayor concentración. Regulación del volumen celular. El mantenimiento del volumen celular es un parámetro imprescindible para la supervivencia de la célula. Este mantenimiento se logra mediante una adecuada cantidad de agua en el interior de la célula. En el caso de la solución intracelular, la presión osmótica se denomina presión osmótica coloidal, debido al hecho de que en el interior celular existen solutos grandes, que no pueden pasar a través de la membrana y como tienen carga negativa, atraen a cationes de pequeño tamaño y repelen aniones, también de pequeño tamaño. La membrana celular deja pasar el agua pero no los solutos. En el caso de las soluciones... Eso ya lo dijo. Porque Es que no lo regrabé. Se Ajá. repite. Ajá. Bueno, ajá. No le A la que sigue. Los factores que determinan el volumen celular son: 1. El número de partículas osmóticamente activas del interior celular. 2. La osmolaridad del líquido extracelular. Y 3. La permeabilidad de la membrana celular. Comportamiento de la célula animal ante distintas presiones osmóticas. Si al introducir una célula en una solución del volumen celular no varía, se dice que dicha solución es isotónica. Si al introducir una célula en una solución del volumen celular aumenta, se dice que dicha solución es hipotónica. Y si al introducir una célula en una solución del volumen, el volumen celular disminuye, se dice que dicha solución es hipertónica. Difusión simple o libre. Eso quiere decir que es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. Los movimientos de las moléculas en el interior de una solución se denominan flujos. Este sistema de transporte es el más simple y para moléculas sin cargas. Como ejemplos de sustancias que se utilizan este sistema de transporte están en dióxido de carbono y oxígeno, solutos liposolubles de peso molecular bajo, urea, glicerol, etc. Se ha observado que las moléculas hidrosolubles neutras de peso molecular inferior a 200 Dalton pasan rápidamente a la membrana, como por ejemplo la molécula de agua. La difusión facilitada es el transporte celular donde es necesaria la presencia de un carriero transportador para que las sustancias atraviesen la membrana. Sucede porque las moléculas son más grandes o insolubles en lípidos y necesitan ser transportadas con ayuda de proteínas de la membrana. La glucosa se une a una proteína transportadora y esta cambia de forma, permitiendo el paso del carbohidrato. Tanto como la glucosa llega al citoplasma, una quinasa es una enzima que añade un grupo fosfato a un azúcar. Se transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato. La tasa de movimiento del soluto a través de... Eso no. Más que a veces ahora transporte activo. Esto yo lo digo Marco. No, ya va la mitad de la presentación. 5:31. Bueno, pégate a la pared, coño. Ahora va el transporte activo. Transporte activo. Otra vez. Transporte activo. Este tipo de transporte se produce con consumo de energía, es decir, ATP. El movimiento que se realiza es en contra del gradiente de concentración. Las proteínas transportadas tienen las mismas propiedades que las que realizan la difusión facilitada, con la diferencia de que para que su funcionamiento se dé, se requiere energía. Las proteínas portadoras del transporte activo poseen actividad ATPasa, que significa que pueden romper el ATP, adenosín trifosfato, para formar ADP, que es adenosín difosfato, o un AMP, que es adenosín monofosfato, con la liberación de energía de los enlaces fosfato de alta energía. Se observan tres tipos de transportadores. El primero son los uniportadores, los cuales son proteínas que se transportan, los cuales transportan una molécula en un solo sentido a través de la membrana. Los antiportadores, que incluyen proteínas que se transportan en una sustancia en un sentido, mientras que simultáneamente transportan otra en sentido opuesto. Y los importadores, los cuales son proteínas que transportan una sustancia junto con otra.
y frecuentemente son protones. Transporte activo primario es en el que el consumo energético normalmente de ATP está acoplado directamente al movimiento del soluto a transportar. Un ejemplo de este transporte es el de antitransporte primario, en el cual Por eso no lo digas. transporte activo o contratransporte es el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana, y aquellos que no atraviesan son los aminoácidos y la glucosa. La energía que se requiere para este transporte deriva del gradiente de concentración de iones de sodio de la membrana celular. Intercambiador calcio-sodio es una proteína de la membrana celular de todas las células eucariotas. Su función es transportar calcio iónico hacia el exterior de la célula, empleando para ello el gradiente de sodio. Su finalidad es mantener la baja concentración de calcio iónico en el citoplasma, que es unas 10.000 veces menor que en el medio externo. Transporte mediante vesículas. En este tipo de transporte las sustancias pueden atravesar la membrana celular sin establecer relación alguna con los componentes de la misma. Para ello utilizan la formación de vesículas con la propia membrana, y en el interior de las mismas se sitúan los solutos para su desplazamiento. Existen varios tipos. Endocitosis, que es cuando las sustancias son partículas de gran tamaño y el proceso recibe el nombre de fagocitosis, y si son de una solución se les denomina pinocitosis. No lo voy a decir de nuevo. Endocitosis está dividida en dos. Pues La primera, endocitosis. endocitosis. Lo dijiste cuando yo estaba riendo todavía. Endocitosis se divide en dos. Fagocitosis, en la cual las sustancias son partículas de gran tamaño, y pinocitosis, en la cual son soluciones. En la parte interna de la membrana celular aparecen digitaciones recubiertas por una proteína, la clatrina, y se denominan depresiones revestidas, que darán lugar a vesículas revestidas, especializadas en la endocitosis mediada por receptor, para la introducción de macromoléculas específicas. Exocitosis. Muchas sustancias pueden ser sacadas de las células a través de un mecanismo, que sería el inverso a la endocitosis y que recibe el nombre de exocitosis. Las proteínas son sintetizadas siempre en el interior celular, pero algunas de ellas realizan su función biológica en el medio extracelular. Córtalo. Nada más puse el botón, no lo muevas. El siguiente tema es barrera hematoencefálica. BHE son las siglas de barrera hematoencefálica, la cual es una estructura compleja constituida por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. El endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido a la célula adyacente, que hace impermeable a la pared interna del capilar. En los mamíferos, la barrera hematoencefálica regula y restringe el acceso de sustancias al parénquima nervioso, y aquellas sustancias usualmente circulan en la sangre. Por lo tanto, este mantiene la homeostasis del microambiente químico del sistema nervioso central. Barreras hematoencefálicas evitan que cualquier sustancia que se encuentre a nivel de la circulación sistémica entre al sistema nervioso central, como sustancias no liposolubles o proteínas. Los astrocitos son células localizadas en el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Sus funciones parecen limitarse a mantener la homeostasis neuronal y a la formación de barreras del sistema nervioso central. Las funciones implícitas en la barrera hematoencefálica son la protección al cerebro y transporte selectivo de la red capilar del parénquima cerebral. Las sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica por transitosis mediada por receptores, difusión transmembranal y mecanismos de acarreo y transportadores. Las sustancias tienen dos vías de ingreso al sistema nervioso central, pero la mayoría no acceden a él.
Pueden llegar al líquido intersticial cerebral por circulación capilar o acceder en el sistema nervioso central por difusión al líquido cefalorraquídeo. En el primer caso, las moléculas deben atravesar la pared de los capilares cerebrales. Esta pared constituye propiamente la barrera hematoencefálica. Las células endoteliales de estos capilares difieren por la ausencia de poros intracelulares. Estas células están además estrechamente adosadas y existen bandas que cierran herméticamente el espacio intracelular. Existe una membrana basal que forma un revestimiento continuo alrededor del endotelio. Hay además una capa discontinua de pericitos, células en forma de araña cuyas prolongaciones citoplasmáticas siguen un curso circunferencial alrededor del capilar. Los capilares de otros tejidos están en estrecho contacto con las células, pero en los capilares del sistema nervioso central, la disposición de las células gliales, astrocitos, forma un revestimiento que impide el paso del 85% a la célula de la superficie capilar. La dificultad para el paso de sustancias para llegar al cerebro se debe a que es necesario atravesar una sucesión de membranas antes de llegar. La barrera hematoencefálica y la barrera hematoencefalorraquídea se engloban en un solo concepto, como hematoencefálica. Esta barrera confiere cierta permeabilidad al sistema nervioso central y constituye un factor de protección frente a sustancias que ingresan al organismo. Las características físico-químicas requeridas para pasar la barrera hematoencefálica son tener bajo peso molecular y afinidad por agua y lípidos de membrana y proteínas de membrana. El transporte de sustancias al cerebro depende de los mecanismos de transporte presentes en la barrera, y la difusión de estos compuestos depende también de las características físico-químicas de la molécula. Algunas enfermedades alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Estas enfermedades son la meningitis. Aunque las células de la microvasculatura del cerebro contribuyen a la barrera física de la barrera hematoencefálica, las propiedades de permeabilidad de la barrera hematoencefálica son controladas únicamente por células endoteliales capilares. El movimiento del soluto por la barrera endotelial capilar es a través de dos membranas, las células endoteliales luminales y las aluminales, que están separadas por citoplasma. Hay varios sistemas de transporte implicados en la absorción de compuestos por el cerebro a través de la barrera, e incluyen transporte pasivo, el cual constituye difusión simple de moléculas lipofílicas, y transporte activo, el cual consta de diferentes tipos de transporte, el cual son mediados por receptores, portadores y absorción, y transporte activo de salida. Transporte mediado por portadores. Los portadores son transportadores restringidos a la membrana y transportan moléculas relativamente pequeñas a través de la membrana celular endotelial. Es usada para facilitar el paso de nutrientes como hexosa, nucleócido, base púrica y aminoácidos al cerebro. Transporte activo de salida. Los transportadores funcionales de aniones orgánicos también están presentes en la barrera hematoencefálica. Estos restringen la captura de ciertas sustancias y moléculas en el cerebro. Estos sistemas se conocen como transporte de salidas e incluyen la glucoproteína P. Ahora bien, el transporte mediado por receptores es un proceso iniciado por la endocitosis del complejo ligando-receptor. Este tipo de transporte depende de la energía y es saturable. Los receptores son capaces de transportar moléculas grandes como proteínas y partículas pequeñas. Para que una sustancia penetre libremente a través del endotelio cerebral, la hidrofobicidad de la molécula es un requisito muy importante. Sin embargo, las moléculas lipofílicas deben tener un peso molecular inferior a 600 daltons para entrar pasivamente en la membrana. Además de todo eso, las predicciones sobre la permeabilidad también incluyen el potencial de la molécula para adherirse a los iones de hidrógeno. Por lo tanto, la sustitución de grupos de unión de hidrógeno por grupos que no tienen afinidad por estos iones aumenta la lipofilicidad de la molécula. Sin embargo, estos dos factores anteriores podrían reducir el tiempo de permanencia en el plasma debido a la rápida eliminación de las moléculas altamente lipofílicas
y a la mala solubilidad de estas sustancias en los líquidos corporales. Continuamos con el siguiente tema, que es barrera placentaria. La placenta es un órgano que se desarrolla durante las primeras semanas de gestación en las hembras de los mamíferos, que consiste en una masa esponjosa adherida al útero y a través de la cual se establece el intercambio del oxígeno y sustancias nutritivas entre la madre y el embrión. Al momento de realizar la fecundación, la placenta aparece durante los 9 meses. Esta se va a ir ensanchando según las dimensiones del bebé, la misma que se logra desarrollar gracias a las células que poseen el espermatozoide y el óvulo. La placenta entonces, esta va a ir ensanchándose conforme vayan pasando los meses del bebé. La placenta es responsable de transmitir los nutrientes, hormonas y oxígeno al bebé, así como la eliminación de los desechos. Además de que la placenta produce la hormona de gonadotropina coriónica, asimismo produce otras hormonas que estas van a ayudar a la mujer a ver el cambio materno que va a desarrollar a lo largo de estos 9 meses. Un ejemplo de ello son las mamas. La membrana interna llamada amnios contiene el líquido amniótico y el feto en su interior. La membrana exterior llama al corión, que contiene los amnios y es parte de la placenta. De las principales funciones de la placenta, una de ellas es el metabolismo placentario. La placenta, especialmente al principio del embarazo, sintetiza glucógeno, colesterol y ácidos grasos, que estos van a actuar como un puente o una fuente de nutrientes y energía para el embrión o feto. Muchas de estas sustancias metabólicas son críticas para sus dos funciones importantes, como es el transporte y la secreción endocrina. El intercambio de gases que este va a generar es como de oxígeno, dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que se realiza por medio de una difusión simple. Entonces el feto puede extraer de 20 a 30 milímetros Es entonces cuando el feto puede extraer de 20 a 30 milímetros de oxígeno por minuto de la circulación materna, y por ello es comprensible que la interrupción del suministro de oxígeno, aunque sea por un corto periodo, puede ser de una manera letal para nuestro feto. La competencia inmunológica comienza a desarrollarse tardíamente, es decir, en el primer trimestre, ya que en este momento el feto puede producir los componentes para que éste lo pueda complementar. La inmunoglobina pertenece casi en su totalidad a las inmunoglobinas G maternas, que comienzan a ser transmutadas desde la madre al feto. Esto ocurre a partir de la semana 14 aproximadamente. El intercambio de las moléculas a través de la placenta va a ser de oxígeno y dióxido de carbono, nutrientes y al final un producto que desecha. La placenta entonces es una barrera celular muy compleja, derivada embriológicamente de tejidos fetales y de la madre. La mayoría de todos los fármacos administrados a la madre son también capaces de atravesar la barrera de la circulación fetal. Es por ello que cualquier suministro que sea a la madre irá directamente también al feto y puede ya sea afectar o ayudarlo según sea el caso. Se alcanza un equilibrio muy rápido entre ambas circulaciones y la concentración de los fármacos y de sus metabolismos en la circulación fetal es equiparable a la concentración a la sangre que presenta la madre. Los fármacos entonces pueden afectar al feto cuando se realice a lo largo de la gestación y también cuando se emplea momentos antes o posteriores al parto. Su administro, sobre todo en el primer trimestre de la gestación, puede originar efectos teratogénicos de tipo morfológico en el feto. Si se administra entonces estas etapas durante las etapas avanzadas de la gestación, producirá sobre todo alteraciones funcionales. En ocasiones los fármacos que son administrados a la madre pueden tener un efecto terapéutico en el feto. Es por ello que la mayoría de los fármacos atraviesan por una difusión simple. Es por ello entonces que la mayoría de los fármacos van a atravesar por medio de una difusión
composición simple, solo pueden pasar los fármacos con un peso molecular inferior a 600. Pasan fácilmente, pero lo que tienen un peso superior a 1000, esto va a dificultar su difusión, por lo tanto no pasará. El grado de ionización también va a influir mucho en el paso de los fármacos a través de la barrera placentaria. Las bases para esta deben de ser los ácidos bajos y son compuestos que se ionizan mucho y atraviesan de una manera mal. La sangre fetal tiene un pH ligeramente inferior a la sangre materna, de 0.10 a 0.15 unidades de pH, lo cual va a determinar que el feto se acumule sobre todo los fármacos de carácter básico. La lipofiliria también favorece este paso. Es importante que mencionemos que las características morfológicas de la placenta van a variar según el progreso de la gestación de esta. La superficie de un intercambio entre la circulación materna y fetal va a aumentar y las capas del tejido interpuestas entre los capilares fetales y la sangre materna van a hacer que este grosor disminuya. La barrera entonces placentaria es casi eficiente con los pulmones cuando se presenta el intercambio de gases. La hipoxia fetal resulta de factores que disminuyen los flujos sanguíneos uterinos y los fetales. Los anestésicos entonces van a causar una depresión respiratoria en el recién nacido. La transferencia placentaria va a depender de 3 factores, los cuales son los factores maternos, los factores placentarios y los factores fetales. Ahora, una de las principales cosas que tenemos en los factores maternos es el estado nutricional que se encuentra en la madre. La madre puede tomar energía de las proteínas plasmáticas o del tejido adiposo. En las proteínas plasmáticas se da mediante la albumina, que forma los transportadores que van a unir al fármaco con la proteína, y las globulinas, que es la unión del fármaco-proteína. Estas dos son secuestrantes, se unen y no permiten que el fármaco quede libre. A la deficiencia de las proteínas plasmáticas hay mayor concentración de fármaco libre o biodisponible. El fármaco libre nos da un efecto terapéutico, más sin embargo, al momento de que no hay con quien forme una unión, forma un efecto letal que va directamente al feto. Ahora, mediante el tejido adiposo, que es la grasa, se da por medio de los adipocitos. Los adipocitos almacenan el fármaco y la concentración disminuye. A bajo nivel de adipocitos, el fármaco libre aumenta y nos lleva al efecto letal en el feto. Receptores membranales. La compleja vía de señalización dentro de una célula empieza con un solo suceso clave: la unión de una molécula señalizadora o ligando a la molécula que lo recibe o receptor. Ligandos. Las moléculas que actúan como señales intercelulares pueden ser de naturaleza química variada: péptidos y proteínas como la angiotensina 2, la endotelina, la insulina, esteroides como la aldosterona y los estrógenos, aminas como la adrenalina y la dopamina, y pequeñas moléculas, aminoácidos, nucleótidos, iones y gases. Una vez liberada, la molécula señal debe interactuar con receptores específicos localizados en la membrana plasmática o en el interior de la célula diana. Los receptores y ligandos existen de diferentes formas y tamaños, pero todos tienen algo en común: vienen en pares combinados en los que un receptor solo reconoce uno o algunos ligandos específicos, y un ligando que solo se une a uno o algunos receptores diana. La unión del ligando al receptor cambia su forma o actividad, lo que le permite transmitir una señal o producir directamente un cambio dentro de la célula. Existen diversos tipos de receptores, pero pueden dividirse en 2 categorías principales: los receptores intracelulares, que se encuentran dentro de la célula, como lo son en el citoplasma y en el núcleo, y receptores de la superficie celular, que se localizan en la membrana plasmática. Los receptores intracelulares son proteínas receptoras que se encuentran al interior de la célula y generalmente en el citoplasma y el núcleo.
La mayoría de los casos, los ligandos de los receptores intracelulares son moléculas pequeñas e hidrofóbicas que pueden cruzar la membrana plasmática para alcanzar a sus receptores. Un ejemplo de ellos son los receptores de las hormonas esteroideas hidrofóbicas como las hormonas sexuales estradiol y testosterona. Cuando una hormona entra a una célula y se une a un receptor, hace que éste cambie de forma, lo que permite que el complejo receptor-hormona entre al núcleo y regule la actividad genética. La unión de una hormona expone regiones del receptor que pueden unirse a secuencias específicas del ADN. Estas secuencias se encuentran junto a ciertos genes en el ADN celular y cuando el receptor se une a ellas, altera sus niveles de transcripción. Muchas veces señalización que involucran tanto receptores intracelulares como la superficie celular producen cambios en la transcripción de genes. Sin embargo, los receptores intracelulares son únicos porque provocan dichos cambios de manera directa al unirse al ADN y alterar la transcripción. Ahora, los receptores de superficie celular, estos son proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula. Este tipo de señalización, en el ligando no es necesario cruzar la membrana plasmática. De este modo, muchos tipos de moléculas, incluyendo grandes moléculas hidrofílicas, pueden actuar como ligandos. Un receptor de superficie celular típico tiene 3 diferentes dominios o regiones proteicas: un dominio extracelular que puede unir a un ligando, un dominio hidrofóbico que se extiende a través de la membrana y un dominio intracelular que transmite la señal. El tamaño y la estructura de estas regiones puede variar mucho de acuerdo al tipo de receptor y la región hidrofóbica y puede constar de varios tramos de aminoácidos que entrecruzan la membrana. Los receptores acoplados a proteína G son una gran familia de receptores de superficie celular que comparten una estructura y métodos de señalización similares. Todos los miembros de la familia GPCR tienen 7 segmentos de proteína diferentes que cruzan la membrana y transmiten señales dentro de la célula mediante un tipo de proteína llamada proteína G. Son un conjunto vasto de receptores acoplados a proteínas G que basan su modelo funcional en la transducción de señales. Una proteína se une al receptor y genera una cascada de señales. El 40% de los medicamentos actuales tienen como fin último la activación de estos receptores.